Bienvenidos sean todos al quinto episodio de Los vasallajes de la salud mental. Nosotros somos un grupo de estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema para esta ocasión es nuevamente un tema muy atractivo: afecciones de la salud mental en relación a la pandemia por COVID-19, abordados desde la perspectiva psicoanalítica y de la teoría social. El propósito de este episodio es discutir el impacto que ha tenido este fenómeno en la salud mental. El día de hoy participarán con nosotros Quetzali y Rubén. Buen día a todos, mi nombre es Rubén y es un gusto estar aquí. Así es, hoy hablaremos de un fenómeno de salud que se ha dado en los últimos 2 años y que prevalece vigente en estos días, conocido como COVID-19, coronavirus, pandemia, SARS-CoV-19, por mencionar los nombres más comunes que lo identifican. Su importancia radica en la relación que ha establecido dicho fenómeno con la salud mental, porque claramente no solo ha incidido en la salud física. Concuerdo con esto que comentas, Rubén. Entiendo a lo que te refieres. Además de dañar la salud física manifestándose como malestares que iban desde la tos o un resfriado hasta complicaciones respiratorias, infartos y en el peor de los casos la muerte, por si fuera poco afecta en otros aspectos importantes de mencionar en la vida de una persona, como el económico o el social. Porque, por ejemplo, hay personas que perdieron su trabajo debido a que muchas empresas vieron sus números en riesgo y tuvieron que hacer recorte de personal, de sujetos que ya no eran funcionales debido a las condiciones propias de la pandemia, ya que no producirían. Esto me recuerda a lo que se hablaba en el podcast anterior, siguiendo la lógica del capitalismo, que sería ya no produces igual a ya no eres funcional. La comparación que podríamos hacer es que ambos casos, el hecho de ser despedido por la relación a la pandemia o no trabajar por parte de una enfermedad, es que ambas son circunstancias que atañen a aquel que pierde su trabajo o no trabaja, porque, como lo mencionas, ya no producen y precisamente de esa producción depende su sueldo, con lo que sustenta a su familia, gastos, comida, servicios, viáticos, rentas, etcétera. O en los casos que la muerte se hizo presente y se llevó a seres queridos, sin mencionar las condiciones abruptas en las que se daban estas muertes. El hecho de vivir una ausencia ya significa algo para el sujeto. Claro, Rubén, es justo en donde se vincula esta parte del consumismo-producción con la salud mental, pero no se limita solo al tema económico, que por supuesto es muy importante en la vida de una persona. Al hablar de que es un fenómeno que implica la muerte, ya estamos hablando de algo grave que no puede ser desapercibido. Claro que cada sujeto lo vive desde su particularidad y de formas distintas, pero ¿te das cuenta de que entre estas afecciones predomina la falta? A quien se contagia le falta salud, a quien es despedido le falta su trabajo y su dinero, a quien muere le falta la vida, al que es aislado le falta interacción social, a quienes por el confinamiento fueron obligados a convivir con sus familiares les falta su espacio, su privacidad. Sí, Quetzali. Es un punto interesante de abordar, ya que se está constantemente angustiado o preocupado por ausencias, creyendo que teniendo lo que nos falta nos dará felicidad. Y si lo vemos desde ese punto, con o sin pandemia, los seres humanos siempre estamos en busca de aquello que no tenemos, aquello que sentimos que nos hace falta y que nos angustia o nos motiva. Retomando un poco de lo que se comentaba en podcasts anteriores, lo podemos ejemplificar con aquel sujeto que crece creyendo que carece de salud y porta la etiqueta de una enfermedad que lo limita por no ser funcional. Exactamente. Si en la vida común hay faltas, con la pandemia incrementaron al grado de dejar al sujeto desarmado para defenderse de este virus, porque para muchos no fue suficiente llevar a cabo las medidas de prevención sanitarias impuestas por el gobierno para evitar el contagio, tales como usar cubrebocas, aislarse, lavarse con frecuencia las manos, etc. Porque aunque estas medidas se llevaran a cabo al pie de la letra, la pandemia no parecía tener una fecha de caducidad.
Hay quienes pensaron en un principio que esto duraría unas cuantas semanas y después todo volvería a la normalidad. Quienes se mantuvieron incrédulos de la ocurrencia de este fenómeno mundial y quienes decidieron no cuestionar y obedecer las medidas para cuidar su salud. Pero mientras más pasaba el tiempo, esto cada vez más se prolongaba. Incluso era común escuchar a la gente decir, ahora que esto termine, después de hacer un plan a futuro, como si la pandemia fuera una especie de dispositivo que regula la norma de su actuar. Estamos hablando de que se trata también de una cuestión de inseguridad, porque si bien no se sabe con certeza lo que ocurrirá en el futuro, la pandemia dejaba aún más incierto el devenir. En este sentido, el sinfín de la pandemia generó incertidumbre, preocupación, miedo a lo que pueda faltar en el futuro. La pandemia podríamos pensar entonces como aquello que sobra en la sociedad porque produce faltas, que antes era impensable de vivir y ahora es un hecho. Sin duda, este fenómeno ha irrumpido en la vida de los sujetos de una forma abrupta. Incluso, el significado de la palabra pandemia no es el mismo de la actualidad. Antes solo se escuchaba en sucesos históricos de hace muchos años, algo del pasado, algo lejano. ¿Cuándo íbamos a imaginar que tendríamos que enfrentarnos a un fenómeno como este? Nadie estaba preparado para responder, y esto nos demuestra la falta de la omnipotencia que se cree tener como especie humana. Además, ha llevado a cambiar el orden de las cosas como eran pensadas y llevadas a cabo. Por ejemplo, el saludar de beso, el beso tiene una concepción social histórica y simbólica. Podría ser señal de afecto, respeto, deseo, etcétera. Pero las condiciones propias del aislamiento social cambiaron ese significado en mucho. Ahora, el ver a alguien en la calle besándose causa enojo, o a la que no trae cubrebocas, angustia por el egoísmo del otro que no respeta las reglas que se nos han impuesto por un bien común, por no ser conscientes de que pueden contagiar y ser contagiados. Lo curioso aquí es que sea cierto o no que el contagio se pueda dar por el contacto directo a través de un beso o apretón de manos o cualquier otro saludo, o por no usar el cubrebocas. Esto se asume como una verdad que genera nuevos prejuicios. No se cuestiona aquello que se nos impone y aquello que escuchamos, por lo menos para argumentar por qué hacemos lo que hacemos. Estoy de acuerdo contigo, Rubén. Este fenómeno le ha dado un cambio a muchas cosas de la vida cotidiana. La forma de saludarnos, de convivir con los otros, de cuidar nuestra salud, de salir a la calle, de estudiar o trabajar, entre otras tantas actividades, pero también a nuestra forma de ver el mundo, o más bien a los otros, porque no puede ser desapercibido mencionar el individualismo que se ha dado por esta pandemia. Si te das cuenta, se nos ha limitado la interacción física y esto podríamos verlo con la cara del bien común para preservar la vida y cuidarnos unos a otros, pero también podemos ver la otra cara, aquella que no se quiere ver o que prefiere no verse, apartarse de aquellos de afuera que representan un potencial de riesgo para mí, aquellos contagiados y desafortunados de los cuales es mejor apartarse y además es conveniente. Por ello me individualizo desde la comodidad de mi hogar, al que solo entro yo y los míos. Todo esto nos introduce a un tema muy interesante, las nuevas formas de relacionarnos y de llevar a cabo nuestras interacciones. Porque, aunque se ha elevado el individualismo, el ser humano sigue siendo un ser social. De ahí que las plataformas virtuales como las redes sociales han incrementado de usuarios, de consumidores enganchados por su atractivo sentido de inmediatez, la practicidad, de apresurar la llegada del placer. ¿En algún momento las generaciones anteriores hubieran considerado la facilidad actual que la tecnología ofrece al ser humano para socializar o para adquirir cualquier producto del mercado? Y ahora es algo tan normal. Es muy
interesante pensar en cómo es que será la vida a partir de este suceso, ya que si lo pensamos detenidamente, esta nueva normalidad de la que tanto hemos escuchado trae consigo una serie de cambios que podrían acabar con algunas de las prácticas sociales. Sí, de hecho, actualmente muchas empresas y escuelas conservan la modalidad en línea que nos hace aislarnos y es un impedimento para formar lazos sociales como antes se hacía. Esto causa estragos en la salud mental, ya que nos hemos hecho temerosos del otro. Muchos defienden esta modalidad diciendo que las cámaras nos permiten vernos y perder esa interacción humana. Pero, siendo realista, muchos de nosotros nos resistimos a encender las cámaras y nos ocultamos de ese otro. Realmente esta nueva normalidad ha venido a desestabilizar por completo la interacción y ha encontrado una forma más económica de producir, ya que con la modalidad virtual es posible prescindir de algunos espacios y servicios. Un ejemplo son las universidades. Si no hay alumnos en las aulas, ya no serán necesarias, por lo tanto el personal que la cuida o la limpia tampoco lo será. Sin duda, son diversas las formas en las que la pandemia ha influido en la vida y subjetividad de las personas. De ahí que sea un tema muy importante para abordar. Exacto. La verdad es que la pandemia es un tema bastante extenso que deja mucho que ver desde el ángulo en que se mire. Cabe resaltar que esta no es una invitación a abandonar las medidas sanitarias recomendadas, sino a reflexionar sobre este fenómeno sin precedente por el que todos hemos atravesado en esta segunda década del siglo XXI. Sin duda ha sido una reflexión interesante, Quetzal y Rubén, ya que nos han comentado sobre las implicaciones que ha llegado a tener la pandemia en la salud mental, reconociendo su vínculo con los aspectos sociales, económicos y políticos, así como sus cambios, aquellos que antes no eran posibles ni siquiera considerar como una posibilidad, como en esta nueva normalidad que implica nuevos modos de vida y nuevos órdenes. Como siempre, ha sido un placer estar aquí con ustedes en este último episodio de este podcast titulado Vasallajes de la Salud Mental. Muchas gracias por escucharnos.